¿Qué es eso de los condicionales? ¿Por qué existen? ¿Para qué existen? ¿Por qué son tan necesarios y útiles para la comunicación? Bueno, los condicionales, como la palabra lo indica, nos permite hablar de situaciones hipotéticas o de situaciones que están condicionadas. Es por ello que en esta estructura la palabra clave es el if, ese if sí condicional. Cuando tú dices, si vienes voy a preparar tal cosa, si vienes a mi país te voy a llevar a tal lugar. O sea, hay una condición para que se pueda desarrollar otra situación. O simplemente estamos hablando de casos que son totalmente hipotéticos y lo que uno está haciendo es hablar por hablar, simplemente comentar al respecto porque me hubiese gustado que se diera de tal manera. El cero condicional nos permite expresar hechos que siempre ocurren de la misma manera, o sea, no se pueden modificar. Así se dan, son permanentes, por eso se consideran hechos o reglas generales. Puede también definirse como casos o situaciones científicas, o sea, es así y punto, tú no vas a lograr cambiarlo. La estructura de este cero condicional es el if, que es la palabra clave, ese sí condicional. Luego vamos a estructurar una oración en presente simple y por supuesto debes incluir sujeto, verbo y si requieres un complemento también. Luego vamos a ubicar el presente simple otra vez. Y lo mismo, sujeto, verbo y complemento. Vamos a mirar esta estructura representada en un ejemplo. If you touch flame, miremos la primera parte de la oración. If, hice una oración en presente simple. Touch, este es el verbo, touch flame. Luego la coma y seguido a ello estructuro la oración en presente simple tal cual como me lo indica la estructura. It burns. Entonces, si tú tocas la flama, la llama, ¿qué pasa? Te quema. Ese es un hecho general, científico. No puede ocurrir lo contrario. Bueno, al menos de que tengas las manos, no sé de qué manera, pero if you touch, si tú haces eso, you touch flame, it burns. Te quema sí o sí. If you mix red and blue, si mezclas rojo y azul, miren, if, oración en presente simple, coma, you get purple. Tú obtienes morado. Aquí la oración, sujeto, verbo y complemento. If you mix red and blue, you get purple. Tú obtienes el color morado. ¿Es así o no es así? Vamos con el primer condicional. En este primer condicional, nosotros lo que buscamos es hablar de situaciones en el futuro que están condicionadas. ¿Esto qué significa? Que para que eso que estoy describiendo se dé en el futuro debe haber una condición. Si no, no hay nada. Miremos la estructura. If, la palabrita clave, presente simple, como ya la sabemos hacer la oración, la siguiente parte va a estar en futuro. Por eso tú aquí ves la palabra will. Ya sabemos cómo utilizar el will. Necesitamos un verbo base tal cual, no le tenemos que agregar nada a ese verbo. Miremos esta estructura en un ejemplo. If I get this job, I will be happy. If I get this job, oración en presente simple. Luego, después de la coma, una oración en futuro. I will be happy. Si yo obtengo este trabajo, en presente esa primera oración. Si yo obtengo ese trabajo, yo seré feliz. Bueno, eso es lo que uno cree a veces, ¿no? ¿Cuántas veces uno no le ha pedido a Dios por un trabajo y se lo da y resulta que no es lo que esperaba? O a veces uno se obsesiona, se aferra a ciertas situaciones y no se dan como uno espera. Bueno, yo creo que este ejemplo es así. Uno siempre cree que va a ser feliz si pasa algo. El claro ejemplo de un condicional, ¿sí o no? Condiciono mi felicidad. If I get this job, I will be happy. Me olvidaba, me vas a ir dejando en los comentarios tu oración desde el cero condicional y tu oración desde el primer condicional. Aquí en el primer condicional puedes decir lo que tú quieras. La primera parte en presente. Si viajo, yo seré feliz. Si viajo a Colombia, comeré arepas. Lo que tú quieras, ¿ok? Presente simple y luego en futuro. Yo creo que este primer condicional es muy sencillito. Simplemente nos exige saber cómo estructurar una oración en presente simple y en futuro simple. Si tú no lo sabes, no te preocupes porque aquí en este canal vas a encontrar también estos temas bien explicaditos para que no te quedes con dudas. Me voy para este lado para que miremos ahora el segundo condicional. El segundo condicional es muy chévere porque habla de situaciones hipotéticas. Cuando uno simplemente le da la habladera, la pensadera de que, ay hombre,
si yo fuera tal cosa, si yo tuviera, si yo estudiara, si yo viajara. Pero bueno, antes de irnos con todos esos ejemplos y esas situaciones hipotéticas que nosotros tenemos en nuestra mente, vamos a conocer la estructura. Necesitamos el if, por supuesto, ese sí condicional, una oración estructurada en pasado simple. Luego vamos a poner la comita infaltable y en la comunicación oral eso exige una pausita, respiro, descanso. Luego vamos a estructurar una oración y vamos a incluir este modal, would, y un verbo base. Si nunca has visto esta palabra, pues te invito a que mires también el video, pero vas a ver que aquí te vas a hacer una idea y no va a ser difícil de entender. Miremos esto representado en una oración, porque es que cuando uno ve la estructura uno dice, Dios mío, ¿y entonces cómo que verbo base? Ya con el ejemplo a uno se le aclara el panorama. If I were you. Uy, vamos ahí con esa primera parte que está disque en pasado. Pero tú dirás, uy, profe, pero hay algo a mí no me cuadra de eso que usted está haciendo aquí. ¿Cómo que were? Hasta donde sabemos, la forma del verbo to be en pasado para este sujeto es was. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa, chicos? En el segundo condicional vamos a tener una sola forma del pasado del verbo to be. Solamente vamos a utilizar were para todos los pronombres personales. I were, you were, she were, he were, it were, we were, they were. No más. Profe, ¿y por qué? Porque sí, porque estamos estructurando una oración desde el segundo condicional y hay unas características aquí que no lo permiten. Fuera de esto, tú sigue utilizando la forma que le corresponde del pasado del verbo to be a cada pronombre personal. Solamente es aquí. Por eso yo en este caso digo, si yo fuera tú, if I were you, uy, si yo fuera tú. Y empieza uno a hablar de situaciones hipotéticas. Esto es hipotético, si yo fuera tú, porque primero yo no soy tú, ¿no? Entonces ya empezamos desde ahí. Esto es pura fantasía. If I were you, I would call him. Si yo fuera tú, yo lo llamaría. Entonces ubiqué esta palabrita, esta partícula, este modal would, y luego el verbo normal y ya le puse pues el pronombre que corresponde en este caso. Yo lo llamaré a él, este pronombre objeto. Miremos el segundo ejemplo. If, ay, aquí ¿qué pasó? Me comí la F, sorry. If I had a car, si yo tuviera un carro, if I had a car, I'd drive to work. Yo conduciría al trabajo. Profe, ¿y dónde dejó este? ¿Dónde lo dejó que no lo veo? Pues aquí está, sino que esta es la contracción. I'd drive to work. I'd drive to work. Yo manejaría, conduciría al trabajo si yo tuviera carro. Pero como es una situación hipotética, pues no va a pasar ninguna de las dos porque simplemente estoy hablando de algo que yo me imagino. No olvides dejarme tu oración. Aquí me puedes comentar si tuvieras dinero. If I had money. If I had money. Si yo tuviera dinero, I would buy a big house. Yo compraría una casa grandota, gigante. Mira la estructura, facilito de usar, ¿sí o no? Y aquí no importa que sea she, he, we, they, cualquier pronombre personal, vamos a usar esta misma forma. Verbo y lo que tú quieras agregar que se va a consolidar como complemento. Vamos con el tercer y último condicional. Este nos sirve para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado que no sucedieron. Uy, qué raro. Situaciones hipotéticas en el pasado que no sucedieron. Vamos a analizar a ver cómo es que es la vuelta aquí con este tercer condicional. La estructura, if, past perfect, el pasado perfecto.
Uy, profe, ¿cómo así que el pasado perfecto? No te preocupes, te vas a ver el videito completo y ya te desenredas. Igual aquí, de aquí a este video tampoco te vas a ir enredado, pero si te enredas un poquito, pues te vas a ver el video. Pasado perfecto más el would have. Aquí ya no va a ser solamente el would, sino would have. Estas dos palabritas son claves aquí. Mira, este grupito, este par, nada difícil, ¿sí o no? Tú nomás los tienes en cuenta. Y luego un verbo que va a ir en pasado participio. Ya les había comentado que ese pasado participio es la terminación ado, viajado, estudiado, vivido, ¿sí? A eso se refiere con el pasado participio. Ustedes eso ya lo saben, ¿ok? Si no, déjenme aquí en los comentarios si tienen duda y les aclaro. Vamos a entenderlo muchísimo mejor con un ejemplo. If I had studied, si yo hubiera estudiado, más duro, harder, I would have passed the exam. Si yo hubiera estudiado más duro, yo habría, miren cómo vamos a entender esto, habría pasado el examen. Lo que pasa es que este verbo es regular y los verbos regulares tú ya sabes que simplemente se les agrega ed. Si fuese irregular, pues ahí cambiaría la cosa. Vamos a hacer un ejemplo con un verbo irregular para que tú lo veas. If she had known. Miren, had igual, no importa que el sujeto sea she, he, no importa. If she had, este verbo es un verbo irregular y su forma en pasado participio es esta. Profe, ¿usted cómo lo sabe? Porque me aprendí la lista de verbos. Tú ahí la encuentras y créeme que no vas a tener ningún problema. La lista y ahí va a estar la clasificación, pasado participio y ahí lo vas a encontrar. If she had known about the party, si ella ¿qué? Hubiera sabido de la fiesta, about the party, she would have made the cake. Ella habría hecho el pastel. El verbo made es un verbo irregular. Lo que pasa es que este verbo tiene la misma forma en pasado simple que en pasado participio. Made the cake. Estamos hablando de situaciones hipotéticas que ocurrieron en el pasado. Estas formas son muy comunes emplearlas en la comunicación. Espero que te haya gustado este video, que la información haya quedado súper clarita. Vamos a hacer un repaso rapidito. Cero condicional, la estructura presente simple y presente simple tú pones el if al principio. En el primer condicional son situaciones en el futuro que están condicionadas. Ya como nos incluye la palabra futuro, nos está indicando que hay que utilizar el will. If, presente simple, más el will, que tú ya sabes que el verbo lo dejamos tal cual. En el segundo condicional hablamos de situaciones hipotéticas. Si yo fuera, yo haría tal cosa. Si yo fuera, o sea que la primera oración va a ir en pasado simple y en la segunda vamos a utilizar el would más un verbo que debe ir normalito. Y el tercer condicional nos describe situaciones hipotéticas en el pasado que no sucedieron. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar los comentarios, tus impresiones, tus dudas, sugerir clases, temas y demás. Recuerda seguirme en mis redes sociales, vas a encontrar contenido diario para que te motives y sigas aprendiendo inglés.